alguna señal de conformidad en los ordenadores o teléfonos de cada uno. Y voy a dar inicio a la actividad presentando a Sergio, y luego seguramente los que van llegando se van sumando a la actividad. En primer lugar, contarles a todos que nos sentimos muy honrados de que en el Departamento de Capacitación Continua de la Sociedad Israelita de San Juan podamos contar con la presencia de Sergio. Sergio ha sido presidente de la Asociación de Enseñanza Religiosa Mosaica Centro Hebreo Yoná y ha sido presidente por 7 años de la entidad. Es cofundador del programa Shagriria, una plataforma de formación de jóvenes embajadores de Israel en modelos de simulación de Naciones Unidas, participando en más de 30 programas en diversos países entre los años 2007 y 2015. Es cofundador de la Fundación Alt-Nederland para la diversidad, la diplomacia pública y el intercambio cultural entre el Estado de Israel y la sociedad toda. Desde 2015 hasta el año 2020 ocupó el cargo de secretario general de Mercaz Argentina, brazo político sionista del movimiento conservador Masortí de la comunidad judía. Es cofundador y presidente del Centro de Diplomacia Pública Basilea de la República Argentina. Forma parte del Board Internacional de Hatzad HaSheini, organización de diplomacia pública con sede en la ciudad de Jerusalén. Desde octubre del año 2016 lidera la Organización Sionista Argentina con el cargo de presidente del Consejo Directivo y está en su segundo mandato. Ha escrito gran cantidad de artículos y columnas de opinión en medios nacionales e internacionales, y también brinda charlas y conferencias especialmente referidas a Israel, la transmisión de contenidos sionistas y la lucha contra la judiofobia. Hoy tenemos la posibilidad de que Sergio nos enseñe sobre el antisemitismo en un enfoque que implica una nueva dinámica, que es si el antisionismo y el antiisraelismo son dos caras de la judeofobia, en una nueva redefinición o en una versión tradicional bajo un disfraz, o a lo mejor algo distinto. Entonces yo creo que es un espacio muy importante para que aprendamos con Sergio, así que sin más te doy la bienvenida, Sergio. Bueno, gracias Leonardo, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, el agradecido soy yo por la invitación, por el espacio para un poco aportar mis ideas. Y no quisiera empezar esta charla que vamos a tener, que también va a tener algún lugar para que pregunten lo que gusten y espero poder responder. Antes recordar al queridísimo Víctor Kowalski, que nos dejó tan prematuramente e inesperadamente, con quien comencé a hablar sobre la posibilidad de hacer esta charla hace 2 semanas. Y muy pocas horas antes de su partida. Así que bueno, un saludo para la comunidad sanjuanina, para la Keilah de San Juan, para su familia, para sus amigos, allegados, y la verdad que es una gran pérdida para todos nosotros, para la comunidad judeo-argentina, es una gran pérdida. Y quisiera destacar que su último saludo, el último que tuvimos, fue por la unidad de la Gaia y por la unidad de las filiales y del interior de todo el país y de la Gaia de aquí de Buenos Aires. Fueron nuestras últimas palabras de despedida y esperamos con alegría poder honrar ese deseo que tuvimos junto a Víctor. Como bien decías, Leonardo, a través de los años se ha generado un dilema, no diría existencial, pero sí profundo, que tiene que ver con esa cuestión del antisemitismo, la judeofobia, el antiisraelismo, el antisionismo como formato político. Y a mí me gustaría establecer desde alguna perspectiva, pero porque es realmente lo que siento y lo que considero, que el modo más apropiado de llamar el odio a los judíos no es antisemitismo, sino judeofobia. Judeofobia que considero que es más apropiado porque engloba mejor lo que representa el odio a las personas judías y a todo aquello con identidad judía que el antisemitismo. Recordemos que semitas son las lenguas medio orientales, y el hebreo
y previamente el arameo no son las únicas, sino que hubo otras, y hay otras. Un argumento que los judeófobos suelen argumentar, diciendo que si consideramos que el antisemitismo es el odio a aquellas lenguas semitas, ellos no tienen problemas con las lenguas semitas. Entonces, en este sentido, me gustaría establecer que lo que nosotros llamamos comúnmente antisemitismo, en mi opinión, se llama judeofobia, que es el odio a los judíos en cualquiera de las formas en que se pueda expresar. A las personas judías, el odio a las personas sionistas y al sionismo en sí mismo como expresión política del ser nacional judío, y el odio, claro está, al país judío en sí mismo. En mi opinión, la judeofobia, que tiene más de 2000 años de historia y que ha atravesado diversas épocas y diversos estamentos, tiene, en mi opinión, dos fundamentos posibles. El primero tiene que ver con nosotros mismos, sin que esto quiere decir que nosotros seamos los responsables de que nos odien, ni que estemos justificando el odio a los judíos, sino que lo utilizo como un criterio de base. En mi opinión, los judíos a veces no tenemos demasiado claro qué somos. Y adhiero a una visión que es que dice que somos 5 componentes en uno solo. Los judíos tenemos una religión, tenemos una cultura común, tenemos un idioma, tenemos una historia y tenemos un país ya consolidado, construido, pero hemos sido a través de los años y de los siglos una nación. Una nación que tuvimos nuestro reino, después tuvimos que andar vagando por el mundo, fuimos dispersos y en el año 1948 volvimos a nuestra tierra y podemos crear nuestro propio Estado. La otra base, que considero tiene que ver con la judeofobia, se sostiene en un quiebre histórico que se produce entre la Shoah y la creación del Estado de Israel, y también la mutación del fascismo histórico y de la derecha reaccionaria, que fue vencida y derrotada en las guerras, y que este quiebre se genera en ese momento cuando termina la Shoah y empieza y se crea el Estado de Israel, donde la cuestión del odio a los judíos también pasa a integrarse al pensamiento de izquierda, especialmente sostenido por la Unión Soviética, recordemos que gobernaba el comunismo y que han sido millones de judíos los muertos bajo las garras del régimen soviético en las épocas del comunismo, previas a la caída del muro de Berlín, y después reafirmado en la cuestión del Estado de Israel por todos los movimientos revolucionarios, especialmente en Latinoamérica, y las tendencias izquierdistas socialistas en Europa, de la época de la creación del Estado, un poquito más para acá, desde el 60 y algo, cosa por el estilo, donde se creó una nueva forma de la judeofobia alternativa a la inicial que yo mencionaba, que era la de la derecha fascista, que ya viene con raíces profundamente judeofóbicas y de odio a los judíos, y que se complementa en esta instancia con una visión crítica del sionismo y una visión negadora de los derechos de los judíos a tener su propio Estado. Es aquí donde yo creo que se juntan la cuestión ideológica del odio a los judíos con la otra cuestión que mencionaba, de que los judíos somos una parte fundante de 5 vertientes diferentes, recordamos la religión, la cultura, el idioma, la historia y el país-nación. Es que lo que antes representaba el odio a las personas judías materializado en su expresión religiosa, casi fundamentalmente, luego se materializa también en el odio al Estado de Israel. En mi concepción de la judeofobia creo que es un fenómeno muy singular, y no es singular solo porque se trata del odio más antiguo y el odio universal más profundo que hayamos visto en la historia de la humanidad, sino porque además es obsesivo, porque es una quimera que no pueden alcanzar los judeófobos, que es la extinción del pueblo judío, pero a su vez es bastante eficaz porque aún sin lograr la quimera que se proponen, sigue estando presente y sigue subyaciendo
en diversos formatos en forma permanente y constante. También es extraño porque quien lo padece es raro que asuma conscientemente que es judeófobo, pero tampoco niega que tenga algún problema con los judíos a través de lo que tiene que ver con el Estado de Israel. Más bien, lo que argumentan todo el tiempo es que tal vez no tengan ningún problema con los judíos, con las personas judías, pero sí que tienen problemas con Israel y con el sionismo. Pero si nosotros atendemos el tema de los 5 puntos que componen el ser judío, vamos a ver que Israel es la expresión nacional del pueblo judío y que el sionismo es la expresión política y el movimiento de autoliberación, de liberación del pueblo judío y de reconstrucción de su Estado. Así que es extraño, lo niegan, pero a su vez lo manifiestan en forma permanente. A mí me gusta mucho trabajar sobre una hipótesis y sobre un nombre que le pone a este enjambre de gente el escritor argentino israelí Gustavo Peretnik, que para clasificarnos ha echado mano a un neologismo que él, mediante el cual denomina a este tipo de gente criptodrinos. Criptodrinos querría decir algo así como catolicones reaccionarios, izquierda póstuma, trogladistas o samistas, derecha recalcitrante, islamistas, neonazis y otras sectas, entre los cuales se encuentran los panarabistas, los nacionalistas, los trotskistas, los estalinistas, los preconciliares, que todos, aunque parezcan muy dispersos y de diversos estamentos políticos y de las dos vertientes de los extremos políticos, la extrema derecha y la extrema izquierda, terminan agitando una palabra que en la boca de toda esta gente, a mi entender, resulta extraña, que es la palabra paz. Por un lado, quienes piensan que la paz es un concepto que tiene que ver que somos los judíos los que a través del dominio de la banca, de la medicina, de las ciencias, de la tecnología, somos los que, y a través de la creación, desde la perspectiva fascista, desde la creación del comunismo, seríamos los responsables de que no haya paz en el mundo. Y por el otro lado, la izquierda, también reaccionaria, que desde el otro extremo quede exactamente lo mismo, amparados en libelos de sangre que muchas veces ellos mismos han escrito, como los protocolos de los sabios de Sion, donde dicen que los judíos de algún modo somos los que no dejamos, lo que no permitimos que haya paz. Y en alguna postura un poco menos extremista, desde la izquierda, a través de la creación del Estado de Israel y lo que ellos llaman el despojo de lo que sería algún país que alguna vez manifiestan que existió, que se llamó Palestina, y que todos sabemos que nunca existió, y que de algún modo viene a mutar ese odio a los judíos, pero solamente en términos verbales y en términos de manifestación, vienen a refutarlo como judeofobia. La judeofobia tiene una naturaleza, como bien dijimos, por más de 2000 años, por 2000 años, después en la Edad Media, desde la historia, más cerca en el tiempo, en la Edad Media, y aún en la Edad Moderna, ha tenido sus fundamentos y sus asideros siempre exactamente sobre lo mismo, sobre el judío avaro, dueño de las riquezas, dueño de la banca, dueño el que maneja la ciencia, el que maneja la tecnología en estos tiempos más modernos y demás. Y que lo convierten entonces a la judefobia, la convierten en un odio milenario y en un hecho casi mitológico, diría yo. Que, vuelvo a insistir, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Shoah y con la creación del Estado de Israel, se reconvirtió en anti-israelismo y antisionismo. ¿Por qué decimos esto? Primero porque se demoniza al Estado de Israel, hay un concepto claro que es de demonización del Estado de Israel, algo que está sostenido mayormente por
la izquierda europea, y también, como decía antes, sostenido por los movimientos revolucionarios de izquierda de Latinoamérica, desde los 60, desde la liberación de lo que ellos llaman la liberación de Cuba, la revolución de Fidel Castro y de Che Guevara. Recordemos que esos movimientos de liberación que se produjeron en América Latina en esas épocas, entrenaban a sus combatientes, a sus revolucionarios en lugares tan lejanos a través de las épocas como Libia, por ejemplo. También lo han hecho en el Líbano, también lo han hecho en Túnez, cuando la golpe estuvo en Túnez. Sin ir más lejos, podemos recordar que los montoneros en la Argentina también tuvieron centros de entrenamiento en esas latitudes, junto con lo que después sería la OLP y cuando fue y previamente cuando existían otros movimientos revolucionarios como Octubre Negro y demás. Decía que demonizan al Estado de Israel básicamente porque las cosas que teóricamente provocan las manifestaciones anti-israelíes solamente son tenidas en consideración si suceden o están cerca de suceder en Israel, y no sucede lo mismo donde realmente suceden cosas aberrantes, violaciones a los derechos humanos, un apartheid real y efectivo, como sucede en muchos países árabes, el ataque permanente y la persecución a colectivos minoritarios como los homosexuales, por ejemplo, o los opositores políticos. Entonces lo que termina sucediendo, que así como los judíos eran un ente extraño en diversas sociedades en siglos pasados, ahora el elemento extraño vendría a ser Israel en el medio de Medio Oriente, que se supone que está en un lugar que no le corresponde y que bueno, que de alguna manera o de otra nos viene a recordar que lo que en algún momento fue el elemento extraño. El judío ahora es el país extraño, que no es otro que el país judío, ¿no es cierto? Resulta bastante relevante, y no me canso de repetirlo, creo que es un elemento fundamental en toda esta historia, que lo que es el sionismo, porque de algún modo le da sustento a la existencia nacional judía y nos permite entender cómo lineamientos políticos e ideologías políticas que para otros pueblos y otras naciones no son motivadores de odio generalizado, para el pueblo judío sí sucede. Tenemos que tener en claro que el sionismo es el movimiento nacional de liberación del pueblo judío y de reconstrucción del Estado, de su propio Estado en sus tierras ancestrales. A nadie le parece preocuparle ni le parece malo que los vascos quieran tener un Estado propio. Se podrá estar de acuerdo o no, pero no los criminalizan por eso. Hay montones de pueblos, en el Tíbet mismo sucede hoy, en los países árabes sucede todo el tiempo, donde las diversas etnias pelean unas contra otras en búsqueda de sus estados. Parecería que el único movimiento que realmente molesta es el movimiento sionista. Pero aún más, podemos escuchar, como habitualmente, a veces se utiliza la palabra sionista como si fuera una descalificación o un insulto. Quiero contar una anécdota que es bastante interesante. Hace poco tuve un intercambio con una periodista muy conocida de Argentina, que escribió un libro sobre los montoneros, que escribió un libro sobre el turismo también, donde ella hace todo un raconto histórico de esos tiempos, porque fue que los vivió esos tiempos, y en un tweet alguien para criticarla le pone que es una basura sionista. Y la periodista a la cual estoy aludiendo, que no hace falta decir el nombre porque no es necesario, dice, lo último que me faltaba es que me digan sionista, justo sionista yo. La llamé a la periodista, que la reconozco una persona culta y una persona ubicada,
Y le pregunté por qué de esa opinión, no como un camino de recriminación, porque me parece que no sirve para nada, sino que lo hice más que nada con un espíritu constructivo, para transmitirle lo que realmente era el sionismo. Y esta señora me dijo que ella para nada tiene problemas con los judíos, con el Estado de Israel, que ella sí está en contra de las políticas extremas. Expliqué que el sionismo no es ninguna política extrema, ninguna visión extrema ni combativa de generar muerte en una época donde tenemos el Estado de Israel pujante y floreciente. Y le pregunté por qué había tomado lo de sionista como un insulto y se había defendido como si lo hubieran insultado. Y ahí me di cuenta que la gente no tiene un gran conocimiento de lo que significa el sionismo. En el caso de la persona de referencia, poco tiempo después fue a Israel, volvió, la invitaron, fue a Israel, volvió maravillada, habló en muchos programas de radio, en televisión, en el diario, maravillas del Estado de Israel, y me quedó claro que no tenía ningún sentimiento judeofóbico. Sin embargo, el sionismo era interpretado como si lo hubieran insultado. Esto es un triunfo, en alguna instancia, de los judeófobos que han intentado establecer que está mal ser sionista y que la nueva forma de odiar a los judíos deja de ser odiar a los judíos para tener problemas con los sionistas. Como si hubiera muchísimos judíos que no fueran sionistas. Recordemos que el sionismo no es un invento moderno. El sionismo político es un invento moderno creado en 1897 o más o menos por ahí, con algunos escritos prematuros de León Pinsker, después refrendados por Herzl en el primer Congreso de Basilea en 1897, pero que en realidad el sionismo es la génesis misma del pueblo judío. Cuando Dios le dice a Abraham que se vaya de su casa, que se vaya de su familia y de la tierra que habitaba, a una tierra que él le iba a mostrar y que le iba a decir que esa era la tierra que le correspondía, donde florecería como pueblo y como nación. O sea, ya desde ese momento sabemos lo que es el sionismo. O sea, el destino sionista de la civilización judía es imposible de evadir y imposible de no tener en consideración. Son indisolubles el vínculo entre el judaísmo y el sionismo. Es por eso que cuando tenemos que tener como dato de relevancia que cuando intentan decirnos que no tienen nada contra los judíos, pero sí tienen contra el sionismo o contra el Estado de Israel, ahí hay una contradicción y que en definitiva lo que nos están diciendo es yo no tengo ningún problema con los judíos, tengo un problema con el país judío y con la ideología que tienen los judíos para haber reconstruido su Estado y sostenerlo en autodefensa y en su propio esquema de liderazgo. Graciela, por acá nos dice que a veces el sionismo es, perdón que utilice alguna cosa del chat, me parece que es bastante importante porque nos permite agregar elementos. Creo que nosotros tenemos que presentar una batalla en este tema del sionismo y de la nacionalidad. Lo primero que pienso es que cuando en épocas pretéritas para atrás, ¿qué sucedía? Al judío se lo trataba como extranjero, pasa aún mismo. Cuando hay algún judío bastante conocido, se lo acusa de extranjero. Por ejemplo, a Waldo Wolf le suele suceder que cuando quieren atacar con algo lo tratan de extranjero, de diputado, pero al servicio de intereses foráneos, que serían los intereses del pueblo del Estado de Israel y del sionismo, como bien por acá Graciela, como lo menciona. La verdad que la extranjerización, que mayormente se hace solamente sobre los judíos y que en tiempos antiguos se refería a los judíos que vivían en países que no tenían su propio país, que además tuvieron que vivir en la diáspora, pero porque no tuvieron ninguna otra opción, porque de última nosotros tenemos opción de vivir en la diáspora o de vivir en Israel, pero nuestros antecesores, nuestros padres, abuelos, y yendo para atrás aún más, no tuvieron ninguna posibilidad de elegir, como si los judíos hubiéramos elegido vivir en la diáspora
o como si esos judíos se hubieran elegido vivir como pueblo en la diáspora y no expulsados de su propia tierra como sucedió. Lo que se intenta con el judío ahora es extranjerizarlo aún en otros tiempos y en otros lugares. El sionismo es una teoría política, un movimiento político, igual que tantos otros, y por lo tanto, creo que en alguna instancia nosotros estamos no pudiendo transmitir del todo este concepto del sionismo como pensamiento político, como teoría política, como movimiento de retorno a la tierra de Israel. Y tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido para esclarecerlo. Para esto hay algo que es fundamental, que es no excusarnos de ser sionistas y tampoco excusarnos de sentir amor, de sentir identidad con el Estado de Israel. ¿Por qué digo esto? A ninguna persona, a ningún italiano que tiene doble nacionalidad, argentina e italiana, le preocupa demasiado tener las dos nacionalidades. Ni a un español, ni a un polaco, ni a un alemán, a ninguno, a nadie. Tienen dos pasaportes, son ciudadanos de un país, tienen doble nacionalidad y no les preocupa. ¿Por qué los judíos tendríamos que tener algún tipo de vergüenza o algún tipo de problema en tener lo que algunos llaman doble lealtad, que para mí está mal identificado como doble lealtad? Pero ¿por qué nosotros deberíamos excusarnos de tener una identidad duplicada, una identidad de fuerte contenido argentino, de pertenencia a la patria donde nacimos, al Estado Nacional Argentino, con sus culturas, sus tradiciones, a la historia de la Argentina como Estado, y también tener una fuerte identidad a la nación judía, que después de todo, hace 2000 años que o más de 2000 años que pertenecemos a la nación judía. Entonces acá hay un primer elemento que es el de la no excusa. Nosotros no podemos ni debemos de ninguna manera excusarnos por sentir ese sentimiento de pertenencia y de adhesión al Estado de Israel. Esto nada tiene que ver, antes que alguien lo pueda decir, con el formato político del Estado de Israel y el gobierno que gobierna el Estado, ¿no es cierto? El partido político. Lamentablemente nos hemos encontrado frente a variantes, a gobiernos en el Estado de Israel, que algunos podrán estar de acuerdo, otros podrán estar en desacuerdo. Sabemos que muchas veces los procesos de paz dependen de esas cuestiones de los partidos que gobiernan el Estado de Israel, pero nosotros tenemos una identidad judía y nacional judía, que es el Estado de Israel, más allá del gobierno que le toque al Estado. A mí me gustaría establecer por qué el antisionismo y el anti-israelismo, que constituyen la judeofobia, son en algún modo el antisemitismo moderno. Y lo voy a hacer a través de 3 o 4 cuestiones que tienen que ver con cosas que se le critican a Israel y que tal vez en otros casos son, la verdad, que son desatendidas. Los movimientos políticos, vuelvo a insistir, en esta época mayormente de izquierda, porque los partidos políticos de derecha extrema manifiestan abiertamente su odio a las personas judías, no quieren a los judíos, digamos, lo dicen con claridad y establecen que por ellos habría que matar a todos los judíos y que los judíos somos los responsables de los males de la humanidad. Mientras que los partidos políticos de izquierda, especialmente en Europa, y vuelvo a insistir, también en Latinoamérica, y un poco ahora el Partido Demócrata, un poco no, bastante, un sector del Partido Demócrata también lo considera de la misma manera, piensan que Israel es el verdadero creador y la raíz de todos los males que aquejan a la humanidad. Lo que les molesta de Israel no les molesta, por ejemplo, de las dictaduras corruptas de África, ni del fundamentalismo iraní. Es muy lamentable ver cómo sucede que cuestiones que en Israel son absolutamente normales, como es el respeto de las minorías, el respeto a los colectivos LGBT, el respeto a las personas, a la oposición política, la apertura a todo tipo, a todas las religiones que existen, la convivencia armónica y democrática porque todos votan.
en el Estado de Israel, cómo esas cosas que en Israel son entendidas como cuestiones normales, aún así son criticadas y siempre estamos buscándole el pelo en la lengua, no nosotros, sino los odiadores de judíos, como por ejemplo cuando hacen apelación al pinkwashing, no sé si saben lo que es el pinkwashing. Bueno, veo algunos, no lo voy a explicar. Lo que dicen algunos, gente que odia el Estado de Israel, es que Israel es tan abierto hacia los movimientos LGBT como un mecanismo de propaganda, no porque Israel crea que eso, la gente de Israel crea que eso es bueno y que la diversidad es intrínseca a la diversidad humana, ¿no es cierto? La diversidad sexual intrínseca a la diversidad de las personas, ¿no es cierto? A lo que es la humanidad. Entonces dicen que lejos de ser eso simplemente es una herramienta publicitaria y que, por ejemplo, cuando se hace la marcha del orgullo gay en Tel Aviv, que pasó hace pocas semanas, que es una de las 3 más grandes del mundo la que se hace en Tel Aviv, sería una inmensa puesta en escena con miles y miles de extras que no son gays, hacen de gays, para mostrarle al mundo que Israel es una cultura abierta y respetuosa de la diversidad sexual. Como decía antes, eso no les preocupa que si sucede todo lo contrario en el fundamentalismo de los ayatolás iraníes, donde los homosexuales son colgados de una grúa y dejados ahí por semanas para que la gente los vea y para que la gente entienda que es una desviación moral eh, la homosexualidad. Tampoco les importa demasiado que los regímenes árabes, que son bastante misóginos, donde la mujer hasta para manejar un auto tiene que pedir permiso a los hombres, o para caminar sola por la calle tiene que pedir permiso a los hombres. Lo que no les importa a esos regímenes siempre es achacable a Israel, al Estado de Israel, y es puesto de manifiesto en las condiciones de convivencia entre hombres y mujeres en algunos grupos religiosos. Y es expuesto eso como un elemento distintivo cuando cualquiera que haya ido a Israel o que vea la televisión o que vea en internet imágenes de Israel, sabe que eso no es para nada la realidad del país. Les preocupa la supuesta ocupación israelí sobre Palestina, cuando no conocen bien la historia, pero nada les importa que, por ejemplo, Irán maneje los hilos del Líbano y que ahora también maneje los hilos de Siria. Les molesta cuando Israel tiene que tomar acciones de defensa contra grupos terroristas y sin embargo no les importa de repente cuando en Sudán hay matanzas monstruosas entre etnias diferentes de un país. Europa, fundamentalmente, y la izquierda europea, siempre están con la concepción que la amenaza real a la paz mundial y al equilibrio de la humanidad es el Estado de Israel. Hay casos que son realmente extraños. El famoso Mikis Theodorakis, un gran artista griego, declaraba que los judíos son la raíz del mal. Lo mismo que decía Goebbels. Lo mismo. Y que el verdadero artífice del odio a los judíos seríamos los mismos judíos. Y que eso se replica en la actualidad cuando decimos que el Estado de Israel, con sus con sus políticas de apartheid y con sus supuestos violaciones a los derechos humanos y su supuesta ocupación, es la que genera que el mundo o que determinados sectores odien al Estado de Israel. A mí me gustaría hacer una especial, un apartado especial sobre este tema, porque creo que nos va a servir a todos y que tiene que ver con lo que llamamos o con lo que llaman ocupación palestina, con la falta de comprensión real de lo que sucede en Medio Oriente en la actualidad con nuestros vecinos. Lo primero que debemos, estoy intentando brindar alguna herramienta que sirva para que cuando sufrimos ataques tengamos con qué afrontarlos, enfrentarlos, ¿no es cierto? Especialmente ligado a estas cuestiones que tienen que ver con que
la judeofobia en la actualidad es antisionismo y antiisraelismo. Y esto yo voy a machacar una y otra vez. No crean que se puede ser anti-israelí y antisionista y no ser antisemita, como se dice antiguamente o históricamente, o judeófobo, como me gusta llamarlo a mí en este momento. Si sos anti-israelí y si sos antisionista, claramente sos judeófobo. No estamos hablando de si tenés una crítica legítima a un gobierno del Estado de Israel o tenés una crítica legítima a alguna actitud concreta, específica y real que tiene que ver con el Estado de Israel. Estamos hablando cuando vos lo que pretendés es la desaparición del Estado de Israel o la desaparición del carácter judío del Estado de Israel. Porque por la única razón que están en contra de Israel es porque es el judío entre las naciones. En este contexto hay algo con lo cual nos taladran el cerebro y nos pican y nos pican y nos pican y nos pican, que es ocupación, 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 ocupación. Bueno, yo les quiero decir que lo que llaman ocupación es un tema de muchísima complejidad y no es tal. La primera pregunta, ¿qué es lo que se supone que el Estado de Israel está ocupando? Bueno, en la actualidad tenemos dos conflictos, dos puntos de conflicto con los palestinos. Recordemos que nunca existió un país llamado Palestina, que nunca existió una nación palestina y que Palestina fue un nombre que le pusieron los romanos a esa tierra precisamente para humillar a los judíos tratándolos de extranjeros. Y que todos los que nacieron ahí, judíos, musulmanes, cristianos o de lo que fueran, fueron palestinos, porque nacieron en ese lugar que durante un tiempo extenso se llamó Palestina y que después terminó cuando finalizó el mandato británico. Entonces, volvemos. Cuando hablamos de ocupación, ¿qué hablamos? ¿De ocupación sobre qué? ¿De ocupación sobre Gaza? La respuesta es, no hay judíos desde 2005 en Gaza. Ni judíos de ningún país, ni judíos israelíes. Ni hay israelíes de ninguna religión en Gaza desde 2005, cuando Ariel Sharon decidió el retiro unilateral del lugar y les dijo, tomen, acá tienen su tierra, háganse cargo, hagan lo que tengan ganas. Nosotros nos quedamos de este lado de la frontera. Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta sobre ocupación. ¿Ocupación sobre qué? Sobre Gaza claramente que no, porque no hay judíos ni israelíes en Gaza. Ese es un primer elemento. Cuando hablamos de ocupación, ¿de qué ocupación podemos hablar? Bueno, de la ribera del río Jordán, de lo que el mundo llama habitualmente Cisjordania o West Bank, y que nosotros llamamos, yo llamo al menos, Judea y Samaria, o Yehuda y Shomron, que son territorios que históricamente pertenecieron al pueblo judío. Ahora bien, ¿por qué digo que no existe tal ocupación? Digo que en todo caso, estamos hablando de territorios en disputa. ¿Por qué hablo de territorios en disputa? Porque según los acuerdos de Oslo, toda la Cisjordania era un territorio, una zona sujeta a un acuerdo de mayor envergadura que alcanzaría en algún momento la paz. Los acuerdos de Oslo quedaron truncos con el asesinato de Rabin, más otros elementos adicionales. Yo digo que lo de Rabin fue un elemento más, pero el elemento principal por el cual no llegaron a ningún acuerdo fue porque el liderazgo palestino no tiene ningún interés en llegar a ningún acuerdo de nada. Esa es la verdadera razón por la cual no llegan. ¿Y que por qué lo hacen? Porque es un elemento de presión y de trabajo fino que el liderazgo palestino, esencialmente la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha desarrollado en los foros internacionales, las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, los comités de un montón de... Vamos a pedir a Mario Jason, por favor, que apague su micrófono. Ahí, muy bien, muchas gracias. Según los acuerdos de Oslo, según los tratados de Oslo, Cisjordania, o Judea y Samaria, como prefiero llamarlo yo, está dividido en tres sectores. Sector A, sector B y sector C. El sector A, que constituye el 45% del total de la tierra de Cisjordania, ¿sí? El sector A tiene autonomía gubernamental y de fuerzas de seguridad, salud
y educación bajo la órbita de la Autoridad Nacional Palestina. Y en la zona A viven el 95% de los palestinos que viven en toda Cisjordania. La zona B es un área de, podemos llamarle de transición, por poner algún nombre, pero no es exactamente área de transición, sino que es una zona donde también viven mayormente los palestinos, que está bajo autonomía de la Autoridad Nacional Palestina, excepto la policía fronteriza con el Estado de Israel. ¿Sí? Ahí la policía de frontera es la policía del Estado de Israel. Y después está la zona C, que es el 55% del territorio, pero es solamente el 5% de la población palestina que vive en Cisjordania, que está bajo jurisdicción israelí en todos los conceptos. Es entre las zonas C y B donde se genera el mayor conflicto sobre los asentamientos territoriales, los que los enemigos de Israel llaman los asentamientos, y personas a las cuales llaman colonos, que no son ningunos colonos, son ciudadanos israelíes viviendo en una zona que es parte del Estado de Israel y que en todo caso está en disputa y que hasta su resolución final van a ser considerados que viven en un lugar que es el Estado de Israel, que ese lugar es el Estado de Israel. No es que viven judíos israelíes dispersos por todos lados, un poquito por acá, otro poquito por allá, y viven en una zona 20 familias y de repente tiene que ir la policía israelí a proteger a 20 familias. No, viven en asentamientos territoriales, en lugares, en bloques territoriales donde hay verdaderas ciudades, ¿sí? Donde también viven palestinos, porque cabe decir, también viven palestinos. Ahora bien, visto y considerando estas cuestiones, por ejemplo, a Israel lo han acusado de no suministrar vacunas a los palestinos. Un argumento típico de los últimos tiempos de los odiadores del Estado de Israel. Y vuelvo a decir, cuando hablan de odiar al Estado de Israel, hablan de odiar a los judíos y a los sionistas primero y a los judíos después. No se dejen engañar. Cuando odian al Estado de Israel o odian a los sionistas, odian a los judíos. Es así de lineal y de sencillo. Tengámoslo en cuenta. Mientras que la realidad es que el Estado de Israel no tenía ninguna obligación de vacunar a nadie, ni en Gaza, ni en Cisjordania, en los territorios que gobierna la Autoridad Nacional Palestina, porque la autonomía en temas de salud en las zonas A y B de Cisjordania está en manos de la Autoridad Nacional Palestina. O sea, un argumento que está sentado, que se utiliza para actuar en contra de los judíos y de los israelíes y del Estado de Israel, está fundamentado erróneamente, en este caso con malicia, en una decisión tomada por los mismos palestinos, que es acá gobernamos nosotros, nuestras políticas de salud las implementamos nosotros, nuestras políticas de educación las implementamos nosotros, y acá decidimos nosotros lo que se hace o no se hace. También es sabido que, así como han denunciado que el Estado de Israel no quería cederle vacunas o no se encargó de vacunar a los palestinos, después no se encargaron de decir que cuando el Estado de Israel quería donarles vacunas para que se vacunen, no las quisieron recibir porque teóricamente estaba muy cerca de vencerse las vacunas, entonces los tipos no las querían. Quiero decirles que muy cerca de vencerse es que tenían un año, pongamos, hasta que se venciera. Cuando entonces hablamos de ocupación, lo que nos están diciendo es que para este tipo de personas, Israel está ocupando todo el territorio. No es que hay una ocupación sobre Cisjordania o sobre Gaza. Lo que realmente están discutiendo es si tiene que existir o no un Estado judío en ese lugar. Porque si vamos a las raíces fundacionales de los movimientos terroristas palestinos, dicen desde el Jordán hasta el Mediterráneo, lo dicen claramente. Lo que pasa que para los movimientos, para los europeos fundamentalmente, y en esto quiero hacer una especial distinción, para los europeos todas esas cosas no son muy importantes. Importa estar contra el Estado de Israel y contra el pueblo judío en su forma actual, que es el sionismo y el sionismo y el anti-israelismo. Digamos, esos son los canales habituales por los cuales hoy por hoy se manifiesta
la judeofobia. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta? Que se utilizan habitualmente bajo conceptos que manifiestan la judeofobia. Por ejemplo, cuando la defensa civil del Estado de Israel concurre a lugares de catástrofes, y lo hemos visto por doquier, la última vez con los sucesos de Surfside en Miami, donde se cayó un edificio abajo. En todos los casos donde van las fuerzas de defensa de Israel, el Departamento de Defensa Civil, a colaborar en las tareas de rescate. Ha pasado en Haití, ha pasado en México, en un montón de lugares. ¿Qué es lo que primero dicen los judeófobos cuando nos quieren atacar? Que los judíos van porque buscan las riquezas que quedaron bajo los escombros y porque queremos traficar con órganos de las personas muertas en las tragedias. Eso es lo que dicen primero. Qué soberana estupidez lo de traficar con los órganos de las personas muertas en esa tragedia. Los órganos de esas personas no sirven para nada. Pobre gente, lamentamos la pérdida. Pero ustedes imagínense ese nivel de odio que nos dicen es, ustedes los judíos, materializados en el Estado de Israel, concurren a esos lugares solo por su afán de lucro y de sacar ventaja de la situación. ¿Cuál es? Robarse las riquezas de los $2.000 que debería tener alguna persona guardada en un cajón y quedaron abajo de los escombros, o robarle el hígado, el corazón y los pulmones a 10 personas que quedaron abajo de los escombros. Ustedes fíjense el nivel de aversión a un grupo humano que se debe tener para canalizar su odio en este formato. Es realmente terrible. Entonces, nosotros tenemos que tener siempre a mano algo que nos distingue como pueblo, pero que nos ha distinguido a través de las épocas y de la historia, porque siempre estuvimos presentes allá donde se nos requirió, que ha sido en cualquier lugar del mundo casi, por eso los judíos hemos tenido esa participación tan activa en todo tipo de situaciones, que es el concepto de Tikkun Olam, de reparar el mundo, asistir a los dolientes, asistir a los lugares de catástrofe, es parte de ese Tikkun Olam que tantas veces nos convoca puertas adentro, dentro del mundo judío, pero que también nos convoca cuando no somos nosotros los únicos que no lo hacemos solo para adentro, lo hacemos sino también exogámicamente hacia afuera, hacia el mundo en general. Otro elemento que podemos tener en cuenta para distinguir cuánto se nos intenta... me distraigo un poquito con el chat, pero me resultan siempre interesantes las cuestiones que aparecen en los chats y no me gusta dejarlas pasar por alto porque creo que son muy productivas y nos dan lugar al debate y al intercambio de ideas y creo que es muy interesante. Acá Alberto Silverstein nos dice que el error israelí es concurrir a los ajenos por más que sea lo correcto, que los rescatistas locales se las arreglen como puedan. Alberto, yo creo que si lo pensás un ratito, vas a ver que tu identidad judía te va a hacer volver sobre esas palabras. Porque disculpe, don Sergio, tengo 51 años en seguridad y en Bitajón, y le puedo asegurar que sé por qué lo digo. O sea, a esta altura del partido, Israel ha demostrado siempre su buena predisposición, pero la realidad ha demostrado que el agradecimiento fue siempre una palmada en la espalda, pero nunca en la ONU en las votaciones, que es donde hace falta. Alberto, yo estoy seguro que vos si hacés Bitajón, como me comentaste recién, o lo hiciste en otra época, si percibías una situación de peligro a 20 metros de la puerta de la institución donde tenías que hacer Bitajón, y aunque no tuviera ningún judío de partícipe ni de nada, yo estoy seguro que tu espíritu, tu neyamá, invocaba involucrarte. Estoy seguro que lo hiciste, o lo hubieras hecho. Le aseguro que hubiera sido un error garrafal, porque eso puede ser una distracción interesada. O sea, si entiende de Bitajón, sabe que ese tipo de cosas, para eso está el poli de la cuadra.
Bueno, yo no soy Bitajón ni lo fui nunca, pero creo que hay algo que es muy fuerte en la pertenencia judía, en la identidad judía, que es el de la vocación de servicio y también el de hacer algo por los demás. El Tikkun Olam no es solamente respecto a los judíos mismos, sino a los judíos y a los no judíos también. Más allá de este aspecto que podemos discutirlo por horas, porque claramente es un tema de debate y de dilema, me gustaría seguir incursionando en puntos y aspectos que tienen que ver con lo que nos va a permitir a nosotros descubrir cuándo, enmascarado tras el ataque al Estado de Israel o al sionismo, o enmascarado tras la supuesta defensa de los pobres palestinos sometidos por los israelíes y los judíos, se esconde un profundo sentimiento de judofobia que en otras épocas podíamos llamar antisemitismo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Cuando están muy interesados en la liberación y que el Estado de Israel deje de ocupar el territorio palestino, como allá como lo llaman, pero no les importa nada de otros países, porque no tienen ni idea de otros pueblos que transcurren por situaciones que son medianamente parecidas. Los palestinos no serían el único pueblo que no tiene un Estado, que dicho sea de paso, no lo tienen porque ellos no se ponen de acuerdo en cómo tenerlo, porque no hay un liderazgo unificado, un liderazgo democrático y unificado que les permitan ponerse de acuerdo con ellos mismos para después negociar con el Estado de Israel y con los organismos internacionales para tener su propio Estado. Están los cachemiros, están los kurdos, están los aymarás, están los tibetanos, están los corsos. Son todos pueblos que no tienen no tienen su propio Estado. En algunos casos se están peleando por eso, en otros casos no porque no les interesa. Sin embargo, a estos colectivos que sí tienen siempre una palabra de agravio al Estado de Israel y al sionismo, por no permitir la independencia o la creación de un Estado palestino, no tienen ni idea de todo lo que sucede en otros lugares del mundo. Y solo les molestan esas cosas en relación al Estado de Israel. Otro elemento que a mí me gusta hablar y me gusta decir es algo que respalda totalmente mi idea de que antijudaísmo, judeofobia, antisemitismo es lo mismo que anti-israelismo y antisionismo, es cuando ante cualquier conflicto tienen en boca: los judíos en Israel le están haciendo lo mismo a los palestinos que los nazis hicieron con ellos. Ese es un elemento principal que claramente se utiliza para vincular la cuestión judía con la cuestión israelí y con la cuestión sionista. Y nadie podría decir de algún modo que no son ellos mismos los que lo están vinculando, porque claramente lo están vinculando. Al vincular supuestas agresiones israelíes o supuestos tratamientos israelíes a los palestinos como si hubieran sido de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah, es realmente aberrante desde el sentido que la magnitud de la Shoah es inenarrable e inigualable, y esperemos que no haya ningún nuevo holocausto en la humanidad que brinde un elemento de comparación con lo que fue la Shoah. Compararlo con políticas de Estado del Estado de Israel, que es un país soberano, que además no persigue a nadie por ser parte de un pueblo, ni persigue la extinción ni la desaparición de un pueblo en particular, es realmente aberrante. Pero son dos cosas las aberrantes. La comparación es aberrante, pero después la criminalización de aquel que fue víctima, porque las víctimas en toda esta historia fuimos nosotros, es realmente atroz. Y es un elemento muy destacado al cual nosotros le tenemos que prestar atención, porque juega sobre nuestra psiquis y sobre nuestra propia autovaloración. Tan solo que se nos pueda cruzar por la cabeza que como judíos, o el Estado de Israel como Estado judío, o los sionistas como expresión nacional del pueblo judío, pueda ser capaz
del 1% de lo que fueron capaces los nazis con nosotros los judíos, es ya un ataque a nuestra estima y a nuestra psiquis y a nuestra forma de ver la vida, que está muy lejos de eso. Casualmente hablaba recién y discutíamos sobre si los judíos tenemos o no que hacer cosas sobre los demás. Y como esta charla no dura eternamente y yo también quiero escucharlos si tienen ganas de hablar, el último elemento que me gustaría destacar es que también como elemento valioso de la judeofobia es la actitud de las Naciones Unidas, de la Asamblea General y de los comités de derechos humanos, básicamente, y también del tema de los refugiados, que es un tema bastante complejo y bastante confuso. Ningún país ha sido castigado ni sometido a tantas resoluciones adversas como el Estado de Israel. La última fue del Comité de Derechos Humanos hablando sobre la condición de los homosexuales en Israel, una cosa aberrante. Hablábamos antes, Irán, Venezuela, Libia, Irak, países que están en el Comité de Derechos Humanos, países donde hay dictaduras, donde no se respetan los derechos de los opositores, de los disidentes, donde se tortura gente. Bueno, esa gente votando sobre Israel y las Naciones Unidas, que es un organismo inservible, que ya no sirve para nada y que no tiene razón de ser en el mundo moderno de la actualidad, claramente son una expresión de un pensamiento judeofóbico, anti-israelí y antisionista, que tiene como punto culmine, según mi perspectiva, lo que tiene que ver con el tema de los desplazados o de los comités de refugiados. Ustedes imaginen lo siguiente. Todo el mundo tiene una dependencia de las Naciones Unidas que se llama ACNUR, que es la agencia para los refugiados en todo el mundo. Sin embargo, existe el UNRWA, que es la agencia de los refugiados de las Naciones Unidas solo para los palestinos. Solo para los palestinos. Que además tiene como una especie de legislación diferente. Ustedes imaginen que nosotros tenemos dentro de, no sé, la Argentina tiene, vamos a salir de la Argentina para evitar los problemas, Burundi y Nepal tienen un conflicto y hay un grupo de desplazados que se tienen que ir de un lado al otro y se tienen que refugiar. Los refugiados van a un lugar donde adquieren el carácter de refugiados. Vamos a poner un caso concreto. Por ejemplo, miles de sirios que se fueron a Turquía, ¿sí? Escapando de la guerra civil en Siria. Se fueron a Turquía. La generación de los que se fueron de Siria a Turquía son refugiados. Pero sus hijos nacidos en Turquía, una vez que ellos ya están en Turquía, ya son ciudadanos turcos, no son más sirios, son turcos. Bueno, en el caso de los palestinos pasa diferente respecto de Israel. Cuando se creó una ola de refugiados palestinos, a los que insisten en llamar expulsados de sus casas por la creación del Estado de Israel, algo absolutamente falso, con datos históricos. Israel no expulsó a nadie. Fueron los mismos países árabes los que llamaron a los palestinos a irse de sus casas, a arrasar con todo, y después los iban a matar si no se iban. Bueno, todos esos refugiados son refugiados que se reproducen. Ellos, sus generaciones posteriores, sus hijos, nietos, abuelos, siguen siendo refugiados. Ya no son más egipcios, ni son gazatíes, ni son de ningún lado. Serían refugiados ad eternum, por las generaciones. Esto no se hace en beneficio de los palestinos. Esto es contrario al Estado de Israel. ¿Por qué? Porque uno de los puntos de discusión en cada proceso de paz es sobre si los palestinos que se tuvieron que exiliar voluntariamente, según mi perspectiva, pero supongamos que no, que fruto de la guerra tuvieron que desplazarse, y terminaron en otro lado, tendrían que recuperar su ciudadanía y su nacionalidad del lugar de origen, o sea, del Estado de Israel. Este es un tema que se discute mucho y no es un tema menor, se discute mucho y en forma permanente y es un escollo importante.
¿Por qué? Porque el liderazgo palestino lo que considera es que con esta herramienta podría lograr destruir la supremacía judía, poblacional, ¿no es cierto? Cuando hablo de supremacía, dentro del Estado de Israel. En ese concepto es por eso que esta es una medida que tiene que ver con el desarrollo demográfico de Israel y no tanto con la defensa de los palestinos que tuvieron que exiliarse y que actúan como refugiados. Entonces tenemos un montón de factores, volviendo al principio de la charla, ya para ir dándole un corte a mi participación y escucho las preguntas que quieran hacer, si es que tienen ganas de preguntar algo, es ¿cuáles son qué es la judeofobia? La judeofobia es la nueva forma del antisemitismo. Aquel odio al Estado de Israel y al sionismo como exponentes políticos y de realización nacional del pueblo judío. Quienes antes odiaban a los judíos como personas, ahora odian al Movimiento Nacional de Liberación Judío y al Estado judío. Y a los odiadores tradicionales del pueblo judío, desde el medioevo para acá, pero aún previamente, que han sido los fascismos, los movimientos totalitarios, los movimientos reaccionarios a través de los siglos, han perseguido a los judíos como entes generadores del mal. Ahora se le han sumado quienes desde una postura opuesta, que es desde la izquierda, también, de la izquierda política, ¿no es cierto? También atacan al Estado de Israel de ser parte de ese eje del mal. Lamentablemente observamos cómo estas posturas tienen bastante éxito en los campus de las universidades de Estados Unidos. Lo vemos, estamos en contacto con mucha gente en Estados Unidos, es un tema muy preocupante. Está incentivado fuertemente por el Partido Demócrata en Estados Unidos. Tenemos legisladoras que incentivan el odio al Estado de Israel y a los judíos, como Ilhan Omar o Rashida Tlaib, que son personas que permanentemente atacan a Israel y al Estado judío y a los judíos en su conjunto, y aún legisladores judíos, como Bernie Sanders, por ejemplo, que ha tenido manifestaciones más que elocuentes sobre sus conflictos con Israel y con el pueblo judío. No solamente son los que no son judíos, los judíos también. También podemos discutir sobre algunas consideraciones de algunos referentes del mundo judío, como, no sé, Noam Chomsky, que es judío y que es abiertamente antijudío y anti-israelí. Y lo tenemos a Barenboim, perdón, que también desarrolló su mayor capacidad como creador y director de orquestas y en el Estado de Israel, y que no duda de usar cuanta oportunidad y micrófono tiene para hablar mal de Israel y de otros conceptos. A mí hay algo que me resulta bastante interesante en el tema del autoodio y demás. Ustedes saben que Barenboim tiene una orquesta donde dice que comparte la escena con músicos israelíes, jóvenes músicos israelíes y palestinos. Nunca deja de repetirlo. Lo que no deja de decir, lo que no dice nunca, es que los jóvenes palestinos que participan de su orquesta son jóvenes palestinos que viven en Israel. Porque los jóvenes judíos que viven en Gaza o que viven en Ramallah no pueden participar de la orquesta porque no los dejan. Eso no lo dice nunca. ¿Se entiende? O sea, también tenemos que luchar contra el autoodio propio, el que nosotros como judíos mismos nos enfrentamos. Entonces, como corolario de todo esto, me queda decir que no debemos ceder ni un milímetro de terreno, que debemos enfrentar la judeofobia en todas sus formas, en el odio tradicional y ancestral a los judíos, pero sin embargo considero que en este momento no es tan relevante como en otras épocas, y sí es más relevante el odio a los judíos que se manifiesta en el odio al Estado de Israel y al sionismo, teniendo en cuenta que el sionismo es el movimiento nacional, un movimiento político, un movimiento de liberación del pueblo judío,
y que el Estado de Israel es la realización nacional del Estado judío, y que el ataque por sí mismo al Estado de Israel o al sionismo, porque sí y sin causas de ningún tipo, debemos entenderlo y debemos tomarlo como un ataque a los judíos. Está, Sergio, más que claro, y creo que has abordado infinidad de puntos. Sería muy productivo que, aprovechando este espacio, le hagamos algunas preguntas a Sergio para que nos siga ilustrando sobre algunos temas puntuales que sean de interés, así que abierto a preguntas, como dijo Sergio. Buenas tardes, hola Sergio, un gusto desde acá de San Juan. Muy interesante lo que ha comentado. Hay una omisión, diríamos, o que yo no la escuché, que es una de las causas del origen del antisemitismo, es el pueblo deicida, según el cristianismo o el catolicismo. En su charla, diríamos, este factor no ha aparecido. No sé por qué, pero bueno, no tiene importancia. Yo me pregunto si el pueblo judío, el pueblo deicida, entre comillas, no hubiera matado a Cristo y no hubiera sido factor de 2000 años del catolicismo dándole al pueblo judío, y es una pregunta contrafáctica, ¿el antisemitismo en la diáspora hubiera existido? ¿Hubiera existido la Inquisición? ¿O sería una lucha fratricida entre pueblos palestinos, árabes, etcétera, en la zona geopolítica donde está instalado el Estado de Israel? Gracias. Bueno, Alberto, es bien interesante tu apreciación. Lo primero que quiero decir es que no toqué el tema del origen del antisemitismo, que es el deicidio, la teoría del deicidio, porque mi charla, mi conversación, el conversatorio de hoy apuntaba al antisionismo y al antiisraelismo como formas de la judeofobia. Como bien vos dijiste, coincido y adhiero a las teorías que creen que el origen del antisemitismo tiene que ver con el tema del deicidio. Cuando hablamos de deicidio es los judíos matando a Jesús, el Hijo de Dios, y que por eso cargamos con una culpa por la eternidad. No tanto por la eternidad, porque ya han surgido, el Papa Juan Pablo II dijo, muchachos, está todo bien con los judíos, son nuestros hermanos mayores, los queremos mucho, ellos no mataron a Jesús, ni mataron al Hijo de Dios, ni a nadie que se le parezca. De hecho, Jesús era un judío observante, bastante revolucionario para su época, así que estamos listos, basta con esa tontera y esa pavada que ha generado tantas muertes a través de los siglos. No lo omití, podríamos dedicar una charla entera a la teoría del deicidio y también podríamos utilizar una charla entera dedicada a personajes que a través de la historia judíos han contribuido a la teoría del deicidio. Y que después, en constitución de falsos mesías y de un montón de cosas que vienen posteriormente a la muerte de Jesús, contribuyeron a la teoría del deicidio, por lo que los judíos hicimos en contra de los mesías. O sea, cada vez que se manifestaba la llegada de un mesías, o que alguien decía, yo soy el mesías, nosotros teníamos un problema serio ante eso porque no lo reconocíamos como tal. Recomiendo en este sentido un libro de lectura importante que se llama La Judeofobia, de Gustavo Peretnik, que lo mencioné antes, que habla bastante sobre este tema. Bueno, en definitiva y en síntesis, no lo quise traer a la charla porque no era el tema de lo que iba a hablar hoy. Lo que sí puedo decir, Alberto, que no sabemos qué hubiera pasado si no hubiera existido la teoría del deicidio. Es bastante, lo que vos decís suena razonable, digamos, si no hubiera existido no hubieran pasado tantas tragedias, pensamos, pero bueno, es contrafáctico como vos también lo dijiste. Sí, el otro Alberto quiere decir algo. Hay un pequeño detalle. La crucifixión era una pena romana. Roma tapizó el imperio romano con esas cruces. Así que la teoría del deicidio
por parte de los judíos se cae a pedazos con el solo hecho del tipo de tormento utilizado. Entonces, en la suposición de que existió un Jesús, de que toda esa historia existió y de que todo eso pasó, el tormento aplicado era romano y Roma lo utilizó durante 9 siglos. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Vuelvo a insistir, no era el tema que iba a tocar yo. Sin embargo, hay algo que el primer Alberto dijo algo que me resultó bastante interesante, donde dijo, si no hubiera existido lo del deicidio, si no estaríamos asistiendo a una lucha, una especie de guerra de civilizaciones entre los musulmanes y demás. Yo quiero decir, tampoco es tema de la charla, porque hablamos del antisionismo y del antiisraelismo y no de otras cosas. Quiero decir que en buena medida y en buena instancia, la realidad es que hay una guerra religiosa, digamos. Para mí esto no se trata de un conflicto religioso, no es un conflicto territorial el problema entre Israel y los palestinos. El problema entre Israel y los palestinos es un problema básicamente religioso. Hay que estudiar el Islam para entender por qué. Básicamente porque ellos consideran que toda esa tierra pertenece al Islam, por eso cuando hablan de ocupación, y los europeos no entienden ni lo que dicen cuando hablan de ocupación, bueno, los europeos, los latinoamericanos, en muchos lados no entienden lo que se habla cuando se habla de ocupación. Los palestinos, los musulmanes, entienden que todo eso pertenece a Dar al-Islam, a la tierra del Islam. Lo que podemos ver y que está pasando es que Dar al-Islam no es solamente Asia, Medio Oriente, también es Europa. De España para este lado, para aquel lado, mejor dicho, de España para aquel lado, y todo el sur de Europa es tierra de Dar al-Islam. Así que, sí, creo que asistimos a un conflicto de tipo religioso. Y esto solo se va a arreglar cuando se firme una tregua. Ustedes saben que entre Israel y Egipto lo que hay es una tregua, no es una paz de nada especial, es una tregua que podrían romper cuando tengan ganas, pero no van a romper porque les resulta muy redituable sostenerla. Yo en ese sentido creo que Israel con muchos países va a terminar firmando treguas, que es lo que está haciendo ahora con los acuerdos de Abraham y demás, y van a hacer acuerdos y treguas de 1000 años que van a durar. Para mí estamos en un camino de cierre de conflictos, claramente, que van a contribuir a la baja de la judeofobia. Sin embargo, a veces amargamente termino creyendo que algunas culturas civilizadas van a terminar encontrando otra excusa para odiarnos. Y tengo un pensamiento que es tal vez más esotérico, o tal vez, y que no acostumbro mucho a decirlo porque puede ser tildado de supremacista, pero que no lo es, y espero que ustedes lo puedan comprender en ese sentido. Yo creo que los judíos, que no somos el pueblo elegido, sino somos el pueblo que eligió, que es al revés, y que en todo caso somos los elegidos para la carga más pesada de todas las cargas, que es la Torá, porque la Torá es pesada de llevar. ¿Y por qué es pesada? Porque la Torá es el compendio de los valores humanos, de la moral, de la ética y del respeto. Somos los portadores de esa palabra escrita en 2 rollos, que los que llevamos Torá en algún momento de nuestras vidas, todos los viernes, todos los sábados, o en cualquier momento de nuestras vidas, una vez o muchas veces sabemos que pesa. Bueno, ese faro moral que es la Torá es realmente una carga para Occidente. Y para los regímenes totalitarios, para los reaccionarios, no nos van a perdonar que seamos los portadores de ese faro moral que significa la Torá. Esto quiere decir que nosotros somos todos personas geniales desde lo moral, que tenemos nuestra ética por sobre las nubes, o que los judíos somos mejores que alguien. No, no somos mejores que nadie. Y que pues llevemos la Torá acá cuando la ponemos, no quiere decir que adhiramos a todos los valores que allí están escritos ni que los hagamos carne. Pero somos el pueblo que tiene eso como cabeza, esos 2 rollos los tenemos como cabeza y los llevamos a todos lados. Y es un faro moral difícil de sostener por la civilización. Por eso, en buena medida, somos repudiados, porque en definitiva somos casi el dedo índice señalando, eso que estás haciendo está mal. Eso que ustedes están haciendo está mal, matar a los demás, asesinarlos está mal.
no respetar a las minorías está mal. Traemos todo eso. No quiere decir que no haya judíos que no lo hacen. Sí, hay un montón de judíos que lo hacen igual, pero eso no quiere decir nada en particular más que lo que habla de las personas. Pero para la sociedad occidental, desde tiempos inmemoriales, 2000 años, desde la teoría del deicidio, somos los portadores del libro de El Faro Moral. Y en algún momento no nos lo perdonan. Pero no porque nosotros seamos buenos o malos, sino porque también es un apelativo a sus propias moralidades y a su propia ética, que en los regímenes totalitarios claramente no están presentes. Buenísimo, Sergio. Creo que hay una pregunta de Marcos Efrón que le empezó a escribir en el chat. Bueno, Marcos dice acá, ¿qué se podría hacer más allá de los argumentos válidos sobre nuestro sionismo y la defensa del judaísmo ante esos ataques constantes para evitar esa judeofobia? Tan intensa en todo el mundo como crees vos que se puede empezar a actuar para empezar a cortar ese odio contra nosotros. Bueno, lo que me preguntás, Marcos, es como que me preguntaras cómo puedo hacer para que cuando yo no era muy joven y no tenía novia, o cuando me divorcié y tampoco tenía pareja, no ahora que la tengo, podía hacer para que una mujer me quiera, una que me gustaba a mí, que esa me quisiera a mí. Y la conclusión fue que no existe una forma, digamos, hay un montón de procesos químicos que se generan en las personas que hacen que las personas se quieran y se tengan amor. ¿Cómo podemos hacer para que el mundo nos quiera un poco más y sea menos judeófobo? Bueno, no hay nada determinante. Lo que sí podemos hacer es ejercitar nuestro judaísmo y nuestra pertenencia sionista y nuestro amor nacional y nuestra pertenencia nacional al pueblo judío a través del Estado de Israel, conociendo más las raíces de la judeofobia, disponiendo de herramientas para manifestar por qué no somos toda esa sarta de barbaridades que nos dicen, pero también mirando un poco lo que hace el Estado de Israel. No desesperemos porque el pueblo judío atraviesa una época gloriosa en su historia, con un Estado judío renaciente, floreciente, líder, faro de democracia en el mundo, una verdadera luz entre las naciones. Nunca el pueblo judío fue tan relevante en la historia de la humanidad como lo es en este momento. Los premios Nobel, la incidencia sobre el tema vacunatorio ahora, digamos, Israel es un verdadero faro para Occidente. Y los judíos nunca fuimos tan relevantes en la historia de la humanidad como somos en este momento. Entonces, hay que insistir con estas cuestiones. No decirlo con un espíritu supremacista, ni decir que somos mejores que nadie. Teodoro Herzl decía que todo aquello que nosotros logremos para nuestro propio Estado, el florecimiento económico, el bienestar material, las condiciones de salud, serían usados en nuestro beneficio y en beneficio de la humanidad. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Herzl fue un profeta, fue el último profeta del pueblo de Israel. No hay otro posterior, no creo que haya. Y Herzl vino a decirnos lo que iba a pasar. Y pasó. La historia, el derrotero sionista es el derrotero más triunfal en la historia de la humanidad. Un movimiento que un día dijo, muchachos, tenemos que tener nuestro país porque si no nos van a perseguir en todos lados, si no nos van a dejar tranquilos. Y se rodeó de una banda de alocados que pensaban igual que él, y 40 y pico de años más tarde, 50 años más tarde, teníamos nuestro Estado. Es una gesta maravillosa, no hay empresa más triunfal en la historia de la humanidad que la gesta del sionismo y la recreación del Estado de Israel. Y nosotros tenemos que seguir insistiendo con eso. Miren, para darle un formato a esto. Hay un eterno dilema sobre quién fue más genio de la música, si Wagner o Verdi. Nosotros sabemos que tenemos una cuestión bastante personal con Wagner. Cabe decir que Wagner vivió mucho antes de la Shoah, o sea, Wagner no tuvo nada que ver con la Shoah. Sin embargo, los nazis utilizaron la música de Wagner para ambientar la tragedia, para ambientar su espíritu supremacista. ¿Eso por qué? Eso porque los alemanes, los nazis, vieron en Wagner la desmesura de Alemania por sobre todo.
y eso utilizaron. Verdi, que también fue un universalista, aparte de un creador de música maravilloso, que ha hecho obras majestuosas, especialmente la ópera Nabucco, que nos tiene como protagonistas principales a través del Va Pensiero y de los esclavos judíos llorando por Jerusalén. Él pensaba que en su espíritu universalista era Italia para el mundo. A mí me gusta identificar al Estado de Israel con Verdi. Es Israel para el mundo, no es Israel para los judíos y para Israel. Es Israel para el mundo. Todo lo que los judíos y todo lo que el Estado de Israel hagan y hagamos por nuestro propio bienestar, será también el bienestar de la humanidad. Le servirá a todos. Ese es el valor distintivo, esa es la principal acción de Azuará que podemos hacer. Yo estoy seguro que en no muchos años va a ir decreciendo la judeofobia, no va a desaparecer porque el odio existe y no podemos nosotros hacer nada para que deje de existir, pero sí para disminuirlo y para que cada vez tenga menos efecto en las generaciones que nos van a suceder. Bueno, Sergio, yo ya siendo el horario ya pasada las 20:20, quiero en nombre de la entidad decir que para nuestro departamento de capacitación ha sido realmente maravilloso poder contar con tu claridad de conceptos. Has abordado un montón de aspectos, algunos que no conocíamos y otros que nos deja pensando de cómo actuar en los ámbitos diversos, ver dónde está la judeofobia manifiesta es fácil, donde está la judeofobia no tan manifiesta es mucho más complejo, y el antisemita cada vez es más inteligente, se puede decir en cierta forma, para atacar y agraviar, y bajo ese ropaje de no estar de acuerdo con Israel y con su derecho a existir, ataca un valor básico que hace al judaísmo y a su vínculo eterno con la tierra que nos convoca y nos moviliza. Yo quiero agradecerte tu claridad de conceptos, tu compromiso y despedirte con un hasta siempre para que podamos volver a molestarte porque ha sido muy enriquecedora la actividad. Muchas gracias, Leonardo, y espero que la próxima pueda ser presencial y poder ir a San Juan y encontrarnos todos y poder estrecharnos la mano y en un abrazo, que eso también nos fortalece a todos como Keila. Ojalá que así sea. Un saludo para todos entonces. Un fuerte abrazo para todos, gracias por la invitación. Gracias a vos, Sergio. Gracias a todos por estar.